Hola a todos, buenos días, ¿cómo les va? Mi nombre es Daniel Rodó, profesor de Tai Chi, Qigong, Meditación Zen. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que titulé Darse cuenta. Yo comencé a conocer estas disciplinas y a aprender de ellas hará unos 27 años aproximadamente. Y recuerdo que la persona que en aquel momento nos formaba, que se llamó Susana Berman y que fue una excelente profesional de todas estas disciplinas o de muchas de ellas, entre toda su sabiduría compartida, supo decirnos en los comienzos de esos cursos de masajes que hice con ella, una frase que siempre tomé en cuenta por lo contundente de la frase y porque luego de manera experiencial uno la confirma, que es: darse cuenta duele. Darnos cuenta de que vivimos autoengañados duele. Darnos cuenta de lo que es verdadero respecto de lo que es falso duele. Pero ¿qué es lo que duele en realidad? Lo que duele es tener que descubrir algo que por alguna razón, conscientemente o no, ha quedado guardado dentro nuestro y que un día, nos guste o no, o porque surgió el momento apropiado, tenemos que afrontar ese dolor. Y el dolor se convierte, cuando uno está dispuesto a crecer y a aprender, en un maestro. Es difícil para la sociedad occidental, sobre todo, ver el dolor como un maestro. Mayormente nos incitan a huir del dolor, a escapar del dolor, a entretenernos, a divertirnos, a evadirnos básicamente. Pero no hay crecimiento sin dolor, porque evidentemente nuestra condición humana ha hecho mucho hincapié en precisamente vivir del autoengaño. En creer en un montón de cosas que en el fondo no son ciertas, pero las tomamos como si lo fueran debido a que le hemos dado mucho más lugar y mucho más valor y mucha más importancia a la sobrevivencia, a la supervivencia, que al acto mismo de vivir. Hemos confundido vivir con tener y hacer cosas. Y no se puede tener o hacer nada si primero uno no está vivo. Y dependiendo cómo sea esa vida, será la característica o la calidad que tenga los objetos que tenemos, las relaciones que construimos y aquello que hacemos. Porque no es lo mismo hacer desde la idea que solamente soy alguien y que existo por lo que tengo y por lo que hago, que alcanzar la conciencia elevada de saber que ya soy algo que quizás no sea sencillo de definir y que desde ese algo la persona que somos puede hacer y construir una vida de un modo muy diferente, mucho más amplio, mucho más rico, que si simplemente me limito a tener y hacer porque creo que eso es lo único que soy. Soy lo que hago, soy lo que tengo y lo que eso resignificadamente construyo para mí mismo y en relación con los demás. O sea, la importancia que creo tener por aquellas cosas que poseo o por aquel conocimiento que incluso también muestro a los demás y las cosas que realizamos diariamente. Voy a tomar, para explicar esto un poquito mejor, un cuento que algunos dicen que lo explicaba el propio Siddhartha Gautama Buda cuando quería comentar acerca de la muerte. Él decía que había 4 clases de ser humano, o 4 clases de hombres. El primero era un hombre que había tomado conciencia de que un día iba a morir cuando se enteraba, o se enteró, de que alguien había muerto en un país lejano. La segunda clase de hombre o de ser humano era aquel que cayó en la cuenta de que un día iba a morir cuando supo de la muerte de una persona en un pueblo cercano al suyo. La tercera clase de hombre fue aquel que recién cayó en la cuenta de que un día iba a morir cuando esa muerte le llegó a un familiar cercano. Y la cuarta clase de hombre es la de aquel que recién llega a tomar conciencia de que su vida es finita cuando se está muriendo. Claro, nuestro ego quisiera hacernos creer de que la mayoría de nosotros somos el ejemplo del primer o del segundo hombre. O sea, aquel que capta la verdad y la realidad de una manera intuitiva y profunda, casi
con la velocidad que estoy chasqueando los dedos. Sin embargo, nos guste o no aceptarlo, somos mayormente aquel hombre tercero o cuarto del ejemplo. Hasta que las cosas no nos hacen el ruido suficiente o no nos producen el dolor suficiente o la sacudida de piso necesaria, no tomamos conciencia de cómo es verdaderamente la vida. Por eso darse cuenta duele. El primer y segundo hombre del ejemplo seguramente tuvieron que pasar por algunos dolores para que un día tuvieran la conciencia suficiente de darse cuenta con la claridad necesaria de cómo es la vida y vivirla en ese sentido, y no supeditada a la supervivencia. Tener y hacer, tener y hacer. Al punto de que hoy día mucha gente, para seguir manteniendo lo que tiene y haciendo lo que hace, no evalúa el daño psicofísico, emocional y orgánico que se está haciendo con muchas decisiones que se vienen tomando, pero, y en una especie de juego de palabras, debo ser respetuoso al respecto, porque solo se dará cuenta aquel que se dé cuenta cuando logre darse cuenta. ¿Sí? Es un juego de palabras, pero solo nos damos cuenta de que estamos errando el camino, ¿sí? O, como en el primer y segundo hombre, a tiempo suficiente como para evitar daños mayores, o la mayor parte de las veces tenemos que descubrir que nos estamos equivocando cuando el agua nos llegó hasta acá, o cuando el golpe en el pecho es lo suficientemente contundente como para no tener más escapatorias ni excusas para seguir evadiéndonos de nosotros mismos. Entonces, darse cuenta es la tarea que tratamos de hacer todos aquellos que queremos comprender quiénes somos y para qué hemos venido a este cuerpo y a este mundo. El resto vive solo para las apariencias, vive solo para sostener los mandatos y los dogmas de una sociedad que se ha estructurado de esa manera, ¿sí? Con normativas fijas y rigurosas que muchas veces se quiebran de manera violenta porque agotan y anulan toda posibilidad de libertad real, que no es otra que la de hacernos cargo y responsables de la vida que llevamos. Para que precisamente nos demos cuenta que nuestras decisiones desde la palabra y desde la acción son un elemento muy importante a considerar para entender mejor la vida que llevamos, y también comprender que esas decisiones están siempre en ligazón con esas otras energías y esos otros seres que también, como nosotros, juegan su vida cotidianamente. Entonces, para poder darnos cuenta de que nos estamos equivocando hace falta una sola práctica, que es la atención plena en cada palabra, en cada acción, en cada pensamiento, en nuestras relaciones, en nuestra vida cotidiana, darnos cuenta desde qué lugar operamos en el día a día. Si desde ese ego que todo el tiempo cree que solamente es esa imagen autoconstruida, o darnos cuenta que somos algo mucho más profundo y más elevado que simplemente un personaje, para poder nutrir a ese personaje desde ese ser y poder vivir con mayor plenitud, con mayor conciencia, y darnos cuenta de la injerencia trascendente que tienen nuestras decisiones para llevar la vida que llevamos y poder modificar aquello que sea plausible de ser modificable gracias a esa conciencia, a ese darnos cuenta de que, por un lado, simplemente por poner un ejemplo de algo que está sucediendo por estos días, se encuentra uno con personas que hacen de su salud una ideología política. Soy vegano, soy vegetariano, o sea, esa necesidad casi imperiosa de creer que somos lo que hacemos, cuando en realidad somos algo mucho más complejo, que merece una mirada más amorosa y más profunda, para darnos cuenta que simplemente se trataría más comúnmente de tomar cartas en el asunto de lo que en el momento presente está ocurriendo, sin atarnos a ninguna ideología, a ningún dogma, a ninguna creencia, ¿sí? A ningún nacionalismo, a ninguna cuestión partidista, simplemente hacer lo que en cada momento es menester ser hecho con la mayor responsabilidad, amor, gratitud y respeto que seamos capaces. Esa es la verdadera vida según mi experiencia, y no la creencia de que solo tengo que ocuparme de la vida
bajo mi ideología de izquierda, de derecha, bajo mi creencia religiosa de tal o cual lugar. No, esas son cárceles mentales. Y nos tenemos que dar cuenta de que esos lugares son bienvenidos como experiencias de vida, pero para aprender acerca de nosotros mismos, con lo que en esos lugares sea posible aprender de nosotros mismos y seguir viaje. ¿Sí? Desde el momento que alguien dice, soy de izquierda o soy de derecha, soy creyente o soy ateo, soy diabético, soy hipertenso, estamos creando un dogma, estamos creando una falsedad, estamos creando un personaje. Cuanto más arraigado sea ese personaje, el dolor será equivalente a ese arraigo. Por lo tanto, el dolor, cuando es bien recibido, es un maestro. Cuando no comprendemos que somos los gestores de ese dolor, porque por las razones que sean nos estamos evadiendo constantemente de nosotros mismos, pasamos a ser el ejemplo del tercer o cuarto hombre en el cuento de Buda, ¿sí? Aquel que se da cuenta que el agua le está llegando hasta acá cuando empieza a darse cuenta que no puede respirar correctamente, o cuando no tuvo otra alternativa que llegar al punto final del último suspiro para recién ahí enterarse que era la vida. ¿Sí? La vida es más simple, la complejizamos nosotros cuando, insisto, nos casamos por apegos, por inseguridades, por miedos y por profunda ignorancia a todos esos dogmas, ideologías o creencias de los que hablo. Darse cuenta duele, pero el dolor bien recibido es un maestro al que de luego le terminamos agradeciendo la oportunidad que nos ha brindado, que es una oportunidad en definitiva que nos estamos brindando a nosotros mismos para poder seguir adelante. Ojalá que esto llegue a buen puerto, que se comprenda que no estoy en contra de nada ni a favor de nada, simplemente es una invitación a que reflexionemos acerca de todos aquellos aspectos que la vida nos ofrece para poder evolucionar, para poder encontrar paz interior. La paz interior, con esto voy terminando, no es un momento de tranquilidad, de sosiego, de alegría o de relajación. La paz interior es estar en paz con uno y con todo lo que uno es y ha hecho con esta vida hasta acá, para que responsablemente nos hagamos cargo de esa vida y podamos desechar al tiempo que sea factible todo aquello que no permita vivir dentro de esa paz, dentro de esa conciencia interna que se anida en el abdomen, en el tantien, se diría en chino, en estas disciplinas que yo practico, y no tanto acá, ¿sí? Nuestro centro está en el abdomen y a ese centro se llega y desde ese centro se vive luego de haber pasado por todas las experiencias de vida extremas por las que pasemos, ya sea por represión o por exacerbar emociones o actitudes, comportamientos o temperamento. Encontrarnos en paz con nosotros mismos es aceptar quiénes somos con lo que nos pasa y aprender a vivir con lo que nos pasa. Y en el mejor de los casos, si solos no podemos buscar ayuda, buscar recursos. Pero la vida que tenemos hasta acá la hemos elegido nosotros. De manera que la podemos modificar nosotros si estamos dispuestos a ello. Para llegar a ser el ejemplo del primer o segundo hombre del cuento. Darnos cuenta antes de que la bola de nieve crezca lo suficiente y sea mucho más engorroso y difícil salir de allí. Darse cuenta duele. Pero el dolor es un maestro, lo reitero, y el dolor es aparentemente el único lugar por el que este ser humano tiene que pasar para poder aprender y evolucionar. Mi nombre es Alain Jodot, este es nuestro canal cordialmente, si quieren pueden suscribirse a él, muchas gracias y hasta la próxima.